Sí, estoy aquí, estamos. Listo, estamos grabando. Bien, en esta ocasión vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Gustavo Silva, que de la Unidad Querétaro, que nos va a compartir un tema muy interesante respecto a la coherencia, que es una de las claves para la segunda armonía. Vamos a darle la bienvenida y quedamos con nuestro hermano. Adelante, Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos, hermanos, hermanas, compañeros, a todas las personas que son parte de esta maravillosa orden, a los que están de alguna manera interesándose, acercándose por primera vez a este conocimiento. Yo les puedo asegurar por mi propia experiencia que es un conocimiento que transforma la vida. A mí me la ha transformado desde que lo conocí hace ya 21 años que he estado en esta maravillosa orden, y creo que es parte del ser de uno el poder transmitir o poder comunicar o platicar o conversar acerca de las experiencias propias. De entrada les digo que yo como maestro que he sido, fui maestro de adolescentes durante 30 años, acabo de jubilarme. Siempre he pensado que nadie tiene la verdad absoluta. Yo quisiera que después de esta charla, en lugar de salir con muchas certezas, saliéramos todos con muchas inquietudes, con muchas preguntas, porque solamente preguntándonos, es que podemos ir develándonos y develando muchos elementos para poder seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir redescubriendo lo que ya somos, porque creo que una de las cosas que me ha enseñado la enseñanza de Oromú, valga la redundancia, es que ya somos. Lo que pasa es que hay que acordar que ya somos, hay que recordar eso, y recordar es volver a pasar por el corazón, volver a unirnos, o sea, a encontrar nuestra coherencia para recordar realmente qué somos, quiénes somos y actuar en consecuencia. Entonces, un poco esta charla parta sobre eso. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Coherencia. La, la conferencia la he titulado Coherencia, la clave para realizar la segunda armonía. Para aquellas personas que están apenas introduciéndose a la enseñanza de Oromú, nada más diré brevemente que Oromú maneja tres armonías que son las armonías para encontrar o para llegar a ser feliz, es decir, encontrando que la felicidad es un estado de conciencia, ¿no? La primera armonía es casa, vestido y sustento, es decir, tener resuelta la parte material. La segunda armonía es pensar bien, hablar bien y actuar bien, que es un poco de la que vamos a hablar. Y la tercera armonía es conocer a Dios, conocer sus leyes y vivir de acuerdo con ellas. Bueno, entonces, la palabra coherencia significa que hay un todo que está organizado, que tiene una lógica y que todas las partes de ese todo funcionan en consecuencia, funcionan al unísono. Es decir, no hay ninguna de esas que esté fuera de sincronía o de sintonía, ¿no? Sino que todo está funcionando de manera lógica, ordenada, ¿no? Porque uno de los principios del universo es el orden. Entonces, esto quiere decir que si nuestro pensamiento, nuestra palabra, que está en coordinación con nuestras emociones, y nuestro cuerpo no están en coherencia, es decir, no están funcionando como un todo, no hay coherencia. Es decir, si alguno de ellos está fuera, no hay coherencia, ¿no? ¿Podemos pasar a la segunda, por favor? Entonces, aquí está, ¿no? Dice, creo que te pasaste a la tercera. Eso. Dice, pensar bien, hablar bien y actuar bien. Entonces, vemos mente, emoción y cuerpo. La Trinidad a través de la cual se manifiesta la conciencia. Es decir, todos nosotros somos una conciencia. Cuando nosotros abandonamos este plano,
lo que no muere, lo que nunca muere es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es viajera en el tiempo, es perenne, es eterna. Nuestra conciencia ha estado viajando y aprendiendo porque es parte de un todo que también es eterno y perenne. Entonces, esta conciencia en su búsqueda, en su experimentación, toma una trinidad, mente, emoción, cuerpo, y a través de esas se experimenta en estos planos, ¿no? Entonces, la conciencia, entre la conciencia y la mente está el pensamiento, ¿sí? A través del pensamiento, la conciencia busca inspirarnos y revelarnos, es decir, busca nutrirnos constantemente de la información, porque hay que recordar que todo en el universo es información, de la información que nos permita seguir evolucionando. Entre la mente y la emoción está la palabra, es decir, la palabra va a surgir como una síntesis entre lo que sentimos y lo que pensamos. Lo que sentimos y lo que pensamos se va a manifestar a través del verbo, a través de nuestra palabra. Y entre el cuerpo y la emoción está la acción, es decir, entre lo que sentimos y lo que nuestro cuerpo es, lo que siente también, porque son sensaciones, a través de la información se va a convertir en acción. Y esto hace entonces que nosotros nos manifestemos con pensamientos, con palabras y con acciones, ¿sí? La coherencia sería, ahora sí pasamos a la tercera, por favor. Pasamos a la tercera, por favor. Sí, es decir, que pudiéramos encontrar, porque cuando logramos esto, entonces aprender a lo que decía el maestro Franolú, que es el evangelio de la nueva era, ¿no? Ser justos, amorosos y verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el plexo solar está la justicia, la voluntad, el equilibrio, un poder creador. En el plexo cardíaco está el amor, la armonía, la paz, la integración, un segundo poder creador. Y en el plexo frontal está la verdad, el orden, la inteligencia superior y un tercer poder creador. Es decir, si se dan cuenta, yo puse poder creador en todos porque al final de cuentas somos creadores y el poder creador está en nuestros tres plexos. En el caso del plexo cardíaco, la fuerza creadora se va a manifestar a través de nuestro verbo, ¿no? De ahí que para que haya una coherencia tenemos que poder encontrar que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos estén llenos de ese poder creador, para que ese poder creador sea el que nos permita manifestar la armonía, ¿no? La armonía total y la felicidad plena. ¿Podemos pasar a la cuarta? ¿Podemos pasar a la cuarta? Podemos pasar a la cuarta, ¿no? Si combinamos las dos, entonces nuestra conciencia va a inspirar al pensamiento. El plexo frontal, que al final de cuentas ya sabemos en Oromo es un decodificador, porque cuando es un decodificador va a lograr discernir esa inspiración, esa revelación, y a través de la verdad, el orden, la inteligencia superior, vamos a poder manifestar junto con el plexo cardíaco nuestra palabra, con amor, armonía, paz e integración, y con el plexo solar, si está en armonía, vamos a hacer acción, que esté una acción justa, con voluntad, con equilibrio y con poder creador. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, pero aquí viene la pregunta. ¿Qué nos frena? Es decir, ¿qué es lo que hace que en un momento dado no haya esta sincronía, esta coherencia, esta armonización entre lo que pensamos, lo que sentimos y decimos y lo que hacemos? Bueno, entonces entre la conciencia y el plexo frontal está el ego. A ver, yo soy director y maestro de teatro. Yo siempre les ponía
el ejemplo a los alumnos, y aquí mismo en Oromún les ponía el ejemplo, de que todos nosotros somos actores de una existencia. Es decir, todos nosotros, nuestra conciencia es un actor. Es un actor que decidió, como parte de la experimentación de la diversidad del todo, decidió bajar acá para experimentarse. Pero para poder bajar necesitaba un instrumento, necesitaba una herramienta. Así como yo, si tengo que bajar al fondo del mar, necesito un traje de buzo, la conciencia necesitó una herramienta. Y esa herramienta es el ego. El ego es una herramienta. Si lo comparamos con el ejemplo del teatro, yo, actor, que soy un ser humano, voy a ser un personaje, que es un elemento ficticio, pero para yo poder encarnar ese elemento ficticio, voy a dar parte de mí y voy a ser el personaje. El personaje sería el ego. Nada más que aquí el ejemplo sería, ¿qué pasaría si a mí como actor se me olvidara que soy el actor y me convirtiera en el personaje? Y eso fue lo que de alguna manera nos pasó. Es decir, de repente la herramienta, el ego, se convirtió en quien dominó, en quien nosotros creímos que éramos. Es decir, en lugar de con conciencia gobernar al ego y utilizar el ego como una herramienta, que al final de cuentas es lo que nos enseña Oromún, que hay que ir decantando esa personalidad, porque el ego es la personalidad, son los agregados de todas nuestras condicionamientos, experiencias, etcétera. Lo que sucedió es que de repente olvidamos que éramos una conciencia y creímos que éramos un ego. Es decir, la conciencia, el soy, dijo, soy yo, y hizo el ego. Y el ego vino para recordar el yo soy. Es decir, yo también soy todo, pero de repente se quedó en el yo, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos en el yo, ¿qué sucedió entonces en nuestros plexos? En nuestro plexo frontal, donde tiene que estar la verdad, donde nuestros pensamientos tendrían que estar inspirados por la conciencia, se implantó o implantamos el sufrimiento, el sufrimiento. Después, en el plexo cardíaco, donde tendría que manifestarse el amor, la armonía, el sentimiento de totalidad, se implantó la culpa. Digo, con todo respeto a las religiones, pero hasta nos pegamos en el pecho por mi culpa, ¿no? Y en el plexo solar, donde es el asiento de la justicia, se instaló el miedo. Entonces, ego construyó sufrimiento, construyó culpa y construyó miedo. Y con eso frenó, nos bloqueó la conexión con la conciencia, la expresión de la verdad, la expresión del amor y la expresión de la justicia. Bien, pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se manifiesta esto que nos frena? Es decir, porque lo importante es no nada más el concepto, no nada más entender que hay algo que nos frena, sino cómo es que se manifiesta. Bien, en el caso del ego, se manifiesta con la negación de la unidad, no reconocer que todos somos uno. Es decir, la palabra universo, un verso, el único verso, se diversificó, es decir, se volvió diverso, se expandió para experimentarse, se diversificó, pero no dejó de ser uno. Es como un árbol en el que la semilla creció, el árbol se expandió, pero a final de cuentas la semilla está allí, fue la que dio origen a todo, y hasta la hojita más lejana de esa semilla que ahora son raíces, es parte del todo. Bien, en nuestro caso nos olvidamos que éramos parte del todo. Es como la imagen aquella de la botella en la que todos somos el océano, pero de repente el ego es la botella y hay agua del océano dentro de la botella, y esa agua que está dentro de la botella cree que es la botella.
Y en realidad es el agua que está dentro de la botella y sigue siendo parte del todo. Entonces aquí es donde tiene que venir esta conciencia de que todos somos uno, de que hay una integración, porque la coherencia también es integración. Y todo este proceso que hemos vivido hasta hace poco era desintegrativo, ¿no? Es decir, nos escindimos, Con alguien nos fragmentamos. con la misma situación. ¿Hay algún evento que haya acontecido? ¿Perdón? Bueno, en el caso del sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? Al final de cuentas, ¿o qué es lo que nos atrae el sufrimiento? Nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros dogmas, nuestros fanatismos. Es decir, todas aquellas ideas que de alguna manera se han ido repitiendo, hemos mantenido durante mucho tiempo y que todo nuestro ser funciona con respecto a esas creencias, aunque quizás esas creencias ya no son válidas, ya no tienen validez, pero no hacemos ese discernimiento. Yo les ponía un ejemplo siempre a mis alumnos y los invito a que lo hagan, ¿no? Yo les decía, bueno, a ver, tomen su celular en la mano y piensen mientras apagado, ¿no? Y lo primero que van a ver en la pantalla cuando está apagado es su rostro. Eso les tiene que recordar que lo más importante son ustedes, que el celular es la herramienta, pero el celular no son ustedes. Lo importante es quien sostiene el celular. Entonces, siempre véanse primero y digan, yo soy el más importante porque allí me estoy bien. Bueno, ese celular, cuando ustedes lo adquirieron, ya traía programas de fábrica, es decir, ya me lo venden con determinadas aplicaciones, determinados programas, etcétera, etcétera, ¿no? A mí no me preguntan cuando lo compro si quiero o no quiero las aplicaciones. A mí me dicen, el modelo tal, trae tales aplicaciones. Yo compro el modelo. Una vez que yo tengo el celular, ¿qué es lo que hago con el celular? Lo empiezo a personalizar. Esto implica que empiezo a quitar aplicaciones, a bajar otras aplicaciones. Digo, este programa no sirve o a mí no me sirve. Y entonces empieza a hacer una depuración, una decantación de programas para que el celular funcione un poco de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa que no hacemos lo mismo con nuestra mente? Nacemos y ya traemos de fábrica varios programas que no solamente están en nuestra mente, están en todo el cuerpo, pues, porque al final de cuentas la mente está en todo el cuerpo, está en la información en las células, está en todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué sucede? Repetimos y repetimos los programas y nunca nos cuestionamos, nunca nos preguntamos si esos programas que yo traigo de fábrica realmente me siguen funcionando o me están funcionando. Y dentro de esos programas, por ejemplo, están las creencias, están los prejuicios, están dogmas que a veces heredamos de papá, de mamá, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, de toda una cultura, de toda una nación, etcétera. Bien, la culpa. La culpa nos va a traer casi siempre autocastigo, porque todos los culpables, se nos metió eso, que toda culpa necesita un castigo. Entonces, normalmente quien se siente culpable, y a veces nos sentimos culpables, aunque no somos conscientes, ojo con eso, de que nos sentimos culpables, atraemos autocastigo, autoboicot, resentimientos, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que alguien dice, oye, te ganaste un viaje, ¿no? Te ganaste un viaje para que te vayas de vacaciones, ¿hace cuánto que no vas de vacaciones? No, pues tengo como 30 años de ir de vacaciones, ¿no? Y resulta que cuando ya te vas a ir de vacaciones, te enfermaste. Resulta que cuando ya te vas a ir de vacaciones, chocaste el carro. Resulta que cuando ya te vas a ir de vacaciones, perdiste los boletos. Es decir, te autoboicoteaste, porque en el fondo crees no merecer. ¿Por qué? Porque hay una culpa inconsciente que habría que descubrir, ¿no? Luego, el miedo. El miedo es algo natural al ser humano. Es
hay una parte del miedo que es natural para la supervivencia, ¿no? El ser humano escuchaba el sonido del tigre y salía corriendo. Entraba en un estrés, es decir, el estrés que significa defensa o huida, entonces se ponía a la defensiva o se ponía en plan de huida por supervivencia, como lo siguen haciendo los animales. Pero en cuanto acababa el peligro, se acababa el estado de estrés. Sin embargo, ese miedo orgánico se pasó a otros plexos, incluso llegó hasta acá, hasta nuestra mente, y entonces empezamos a crear una serie de miedos y el estrés se nos volvió permanente. Entonces vivimos en un estado de supervivencia, en un estado de desconfianza, en un estado de agresividad, ¿no? En la que ahora ya no está el tigre dientes de sable, pero está el jefe, ¿no? Ya no está el tigre dientes de sable, pero están los vecinos, ¿no? Ya no está el tigre dientes de sable, pero están las deudas, está el estrés en el metro, en el camión, etcétera. Entonces, de alguna manera, esos tres elementos están afectándonos todo el tiempo. Pasamos a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué sería estar en coherencia? A ver, primero, sería reconocernos como parte del todo, de la divinidad, de un orden. Y esto nos llevaría a hacernos, ojo con esta palabra, responsables de nuestro poder creador. Fíjense muy bien, yo también le decía a mis alumnos, perdón que siempre me refiero a mis alumnos, pero es que yo aprendí mucho dando clases y creo que siempre es parte de lo que cualquiera debe de hacer. Dar clases es maravilloso, de enseñar porque así se aprende mucho. Yo les decía, muchas veces confundimos culpa con responsabilidad. De hecho, a veces lo vemos como sinónimo, ¿no? Es que él es el responsable, él es el culpable, y parece que es lo mismo, pero no, porque la palabra responsabilidad viene de responso, que es respuesta, y habilidad. Habilidad de respuesta. Entonces, cuando yo soy responsable, no quiere decir que estoy sometido a una disciplina, a una rigidez, ¿no? A ser responsable. No, cuando yo soy responsable soy libre porque tengo la capacidad de responder, tengo la habilidad de responder a lo que me está planteando la vida. Entonces, si yo me empiezo a ser responsable, dejo de culparme o de culpar a los demás de lo que me sucede. Yo empiezo a entender que yo lo que necesito hacer es encontrar en mí las habilidades de responder. ¿Y esas habilidades dónde están? Dentro de mí. ¿Sí? Si yo me reconozco como parte del todo, el todo que yo soy, me va a dar las respuestas. Pero claro, la cuestión es empezar a hacer ese reconocimiento porque es más fácil culpar a los de afuera, culpar a fulano, culpar a mengano, culpar al vecino, culpar hasta a Dios culpamos, ¿no? Bien, lo segundo es, para hacernos responsables de nuestro poder creador, es indispensable que aprendamos a conocernos y a reconocer todo el potencial que nos habita. Bien. La pasada era, la era que acaba de terminar, la era de Piscis, tuvo uno de los elementos que dio, o sea, o que al que toda la humanidad creímos, y de alguna manera esa fue parte de la hipnosis colectiva, fue pensar en que todo está dividido y que todo está afuera. Si no veíamos el adentro y el afuera como un todo orgánico, coherente, porque al final de cuentas, ¿qué es afuera y qué es adentro? O sea, una célula del hígado está dentro del hígado. Está dentro del hígado. ¿Sí? Entonces, con respecto al hígado, está dentro. Pero con respecto a la mejor a otra parte del hígado, está afuera.
Y el hígado está dentro, pero a la vez está afuera con respecto a otras cosas. Y mi mano está dentro y está, es decir, todo en el universo son como las muñecas estas rusas, ¿no? Está una sobrepuesta sobre la otra. Todo está integrado. Entonces no hay afuera y hay adentro. Es una convención. Pero en esta divergencia que nos creamos durante la época pisciana, en esta dualidad, entendida dualidad como división, no como complementación, nosotros creímos que Dios, por ejemplo, estaba afuera, allá, está allá arriba y está allá afuera. Y se nos olvidó que está aquí también, que está dentro, que está en todas partes, que es infinito, ¿no? Entonces, en ese buscar afuera, siempre estamos esperando o siempre estuvimos esperando que llegara alguien. Hay una obra muy interesante en el teatro que se llama Esperando a Godot, que hizo Samuel Beckett, que es todo el tiempo están esperando al que viene a salvarlos. Y entonces el que viene a salvarlos nunca llega, porque quienes nos tenemos que salvar, es decir, quienes nos tenemos que escoger, somos nosotros a nosotros mismos. Nadie nos va a escoger. Bueno, dice, solo cuando lo que pensemos esté en concordancia con lo que decimos y esto en concordancia con nuestras acciones, podremos estar en coherencia. Pasamos a la que sigue. ¿Cuál es el camino? Dice, como siempre, no hay un único camino, pero sí algunas pautas que pueden orientarnos. Aquí yo voy a dar mis pautas, o sea, las pautas que en mi experiencia y en mi amada compañera que aquí está, pues nos han servido para este camino. Entonces, como todo caminante, cada uno de ustedes tiene que hacer su propio camino, pero en esos caminos es importante irse de repente encontrando algunos otros hermanos o compañeros que han hecho el camino, ¿no? Lo importante siempre será empezar a andar camino, dar el primer paso. Bueno, entonces vamos a empezar con el pensamiento. Dice aquí, ordenar el caos. Ordenar el caos. A ver, si yo agarro muchos vidrios de colores y los aviento contra el suelo, se va a crear un montonal de pedazos, de fragmentos de vidrio, muy coloridos, muy bonitos, pero a final de cuentas va a ser una dispersión. Pero si yo agarro esos mismos fragmentos de vidrio, los coloco en una estructura, es decir, les doy un orden, tengo un calidoscopio. Y ese calidoscopio va a hacer que esa infinidad de mirruñas, de fragmentos de vidrio, puedan construir las figuras más hermosas. Es decir, de repente ordené el caos y construí un cosmos. Eso, así fue la creación. Eso los griegos lo tenían muy claro, ¿no? Ordena el caos y después del caos viene el cosmos. Y después será necesario en algún momento dado que ese cosmos se disuelva para volver a ordenarse como un cosmos. O sea, un caos creativo. Es un caos creativo que se está todo el tiempo volviendo caos y cosmos. Caos y cosmos. Bueno, entonces nuestro pensamiento es lo mismo. Traemos aquí a la gorgona de las 1000 cabezas. Traemos un caos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ordenar el caos para construir un cosmos. ¿Cómo? Observa tus pensamientos, pero sin juzgarlos. A veces creemos que pensamos de una manera, pero en realidad no es así. O nosotros pensamos de una manera, pero alguien, y lo pongo ese alguien entre comillas, nuestros programas, piensa diferente. Esto es bien interesante. Aquí me voy a referir, por ejemplo, a un ejemplo que pone José Luis Parise, que quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, pero que sí me hizo siempre un ejemplo muy claro, ¿no? Acerca del pensamiento, ¿no? Dice
la muchacha, es que yo llevo mucho tiempo pidiendo tener pareja y siempre me topo con puros hombres casados. Y entonces Parisi le dice, fíjate bien lo que estás diciendo. Tú no estás pidiendo quiero un hombre. Tú dices quiero una pareja. Y una pareja son dos. Por eso se te aparecen dos. Entonces, a veces es muy importante, parecen cosas muy mínimas. Pongo otro ejemplo que me sucedió con mis alumnos. Llega la jefa del grupo y dice, ¿me permites, Gustavo? Quiero darles una información. Y le digo, sí, adelante. Y les dice, miren, fíjense, necesito que traigan sus fotografías para las credenciales. Esa fue la información. Al día siguiente, nadie llevó las fotografías para las credenciales. Entonces la chica estaba sacada de onda y le dije, a ver, ven, fíjate lo que les dijiste. Necesito. ¿Quién necesitas? Tú. Pues tú necesitas que traigan las fotografías para las credenciales. Es muy ambiguo. Fíjate qué tal si les dices, oigan, si quieren sus credenciales, traigan mañana sus fotografías. Al día siguiente todos trajeron las credenciales y las fotografías. Es decir, en ocasiones creemos que decimos algo, pero no lo estamos diciendo. Okay. Bueno, entonces dice, observa tu entorno inmediato. Si hay caos afuera, en tu familia, en tu trabajo, en tus amistades, etcétera, entonces seguramente hay caos en tu mente. Ojo, todo está tan integrado y tan maravillosamente que nuestro principal o mejor escáner para darnos cuenta, nuestro mejor monitor para darnos cuenta de cómo estamos pensando, es observar lo que nos rodea. Si yo tengo caos aquí, normalmente va a haber caos afuera. Si yo estoy ordenado aquí, va a haber orden afuera. Dice, al tiempo podrás ordenar el caos que te habita y entonces comenzarás a crear un cosmos y este orden también se manifestará afuera. Es decir, lo que te va a permitir es, si ya empezaste a lograr ordenar el caos, es que vas a empezar a ver orden afuera, en la relación con la pareja, en la relación con el vecino, en tu trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Igual, ¿cuál es el camino? Otra vez, ahora en la palabra. Es uno de los caminos, no es el camino, uno de los caminos, ¿no? Dice aquí, escúchate. La naturaleza hizo que en un hemisferio del cerebro, no de la tierra, esté el habla y en el otro la escucha. Fíjense bien, en uno el habla y en otro la escucha. Quiere decir que quizás los primeros que tenemos que escucharnos somos nosotros. Pero normalmente no, normalmente estamos escuchando hacia afuera. Otra vez esta idea de primero buscar afuera, ¿no? En lugar de escuchar. Dice, Buda le decía a sus discípulos si estaban seguros de que quien hablaba eran ellos o si solo eran repetidores de lo dicho por otros. Por ahí voy a poner un ejemplo, sin decir nombre, de una persona que fue al psicoanalista y le dice, es que todos los hombres son unos canijos, ¿no? Unos cabrones. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Le dice, ponme ejemplos. Y entonces la chica le pone ejemplos y le dice al psicoanalista, oye, todos los ejemplos que me pusiste son de tu mamá. A la que le ha ido mal con los hombres es a tu mamá, pero no a ti. ¿A ti qué te han hecho? Y la conclusión fue, pues no me han hecho nada. Entonces, ¿quién habla por ti? ¿Se entiende? Dice, escucha tu entorno. ¿Qué dicen en tu familia, en tu trabajo,
en el círculo de amigos, en el club, si aprendes a escuchar, te darás cuenta de que es en realidad lo que dices, de que es en realidad lo que dices, aunque a veces creas que dices otra cosa. Otra vez lo mismo. Aquí pongo otro ejemplo que también lo tomo del maestro José Luis Parise. Dice la gente, mañana voy a salir a buscar trabajo. Pasa el día, regresa la persona. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? No, pues no encontré. Estuve buscando, pero no encontré. Y así puede estar a lo mejor mucho tiempo, porque lo está diciendo. Voy a salir a buscar trabajo. Entonces, para salir a buscar trabajo, pues no hay que no tener trabajo, ¿no? En cambio, si dice, voy a salir a encontrar trabajo, cambia. Parece algo muy sencillo, pero la neurolingüística es muy importante. Entonces, voy a salir a encontrar trabajo. O incluso tengo trabajo, ya tengo trabajo, ¿no? Entonces, normalmente creemos también a veces que estamos diciendo que lo que decimos es algo propio, pero en realidad estamos repitiendo cosas que escuchamos. Bien, pasamos a la que sigue, por favor. Bien, acción. Reflexiona sobre tus actos. Aquí es muy importante que descubras qué emoción, qué sensación, qué sentimiento tenías en ese momento. Es decir, todos los días hay que hacer una pequeña reflexión. A veces es 5 minutos. A veces no necesitamos mucho tiempo, pero sí reflexionar, o sea, volver a flexionar sobre nuestros actos, sobre nuestras acciones. Hoy tuve un problema con el vecino. Entonces, no nada más pensar, ese vecino, o sea, no, sino oír nuestro cuerpo, porque donde está la información es en nuestro cuerpo. ¿Qué siento? En el momento que pensé en el vecino, se me hizo el intestino bolitas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Es el vecino lo que me provocó eso? O a lo mejor el vecino simplemente fue la señal que el universo me está dando de que tengo que arreglar algo más profundo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que me sucedió recientemente. Ahora que nos jubilamos, ingresamos a un club. Entonces, vamos al club a hacer stretching, a hacer yoga. Llegamos en la mañana temprano, como eso de las 9 de la mañana, llegamos siempre antes para agarrar buen lugar, agarramos nuestra ¿cómo se llama esto? Nuestro tapete de yoga, lo pongo en el piso, y justo cuando lo estoy poniendo en el piso, llega una señora, una hermanita, de esas que solamente se ven a sí mismas, y con una tranquilidad pone su tapete casi encima del mío. Entonces, en ese momento, reaccionó en mí el Hulk. No el hombre de Oromu, no, reaccionó el Hulk. O sea, me sentí furioso. Y dije, esta señora que puso aquí su tapete. Y claro, en mi parte reactiva, yo dije, ahorita me las va a pagar. Ahorita que empiece el yoga, yo no me voy a menear de aquí y lo voy a aventar con mi cuerpo. O sea, empezó a entrar el guerrero, ¿no? O sea, la parte animal. Entonces, después de un momento, reflexioné tantito y dije, a ver, calma, retrocede y cedí. Bueno. A la siguiente vez que voy, igual llegamos temprano, pongo mi tapete, y en lo que me voy a quitar los zapatos, cuando regreso, una señora me dice, óyeme, ese tapete es mío, vete de aquí.
Y entonces yo, otra vez me sale el tono y digo, ni más, ese tapete es mío, yo la puse, y empecé a gritarle, y entonces la güera se acerca a Gustavo, y entonces la señora viene espantada, dice, ya, por favor, no te pongas así, sí, discúlpame, no te emociones así. Y entonces yo le digo, no, tienes tu derecho a decirme cómo me tengo que emocionar, son mis emociones. Bueno, ¡pum! Ya, se termina, me voy, vaporazo, tranquilidad, pero yo dije, no, espérate, ¿por qué siguen surgiendo en ti esa reacción? Tienes que reflexionar. Bueno, entonces sucede que me pongo a meditar un poco, a pensar, a sentir otra vez, ahora sí que lo que había sentido, resentir, por eso es resentir, y en ese momento se me viene una imagen del kinder, fíjense bien, del kinder. Gustavo, niño sobreprotegido, en ese momento, llega al kinder por primera vez, se acerca a una mesa y una de las chicas, de las chavitas que está ahí, de las niñas, le dice, tú hazte para allá, y lo corre. Y Gustavo agarra sus cosas y se va a un rincón. Entonces dije, claro, lo que me hizo reaccionar con esa furia no fue el hecho, sino lo asociado con el hecho. ¿Se entiende? Entonces dije, ¿qué tengo que trabajar? La herida del niño de 5 años que llegando al kinder fue, ¿cómo se llama? Desplazado de una muy mala manera por otra niña, que ahora se está proyectando en estas 2 señoras que me están desplazando también. Entonces dije, bueno, ya lo realicé, ahora necesito que la vida me dé la oportunidad de ver si realmente lo realicé, porque si sigo siendo otra vez el core, quiere decir que no lo realicé. Bueno, pues resulta que a los 3 días la vida me da la oportunidad. Tenía yo que ir al Museo de la Ciudad a preparar el teatro para mi última obra que hice con los chicos del CEDA. Entonces llego, hablo con la policía de ahí de la entrada, estoy hablando con ella, cuando llega una compañera argentina, ¿no? Y así, de buenas a primeras, así, sin decir nada, se me mete así, me avienta hasta con el hombro y le dice a la policía, oye, che, que yo tengo una conferencia, que ya se están tardando, que no sé qué. Entonces yo la veo y con toda la tranquilidad del mundo, la toco en el hombro y le digo, oye, compañera, fíjate que yo también tengo cosas que hacer aquí adentro. Y fíjate que yo estaba primero que tú aquí hablando con la policía. Así que te voy a pedir si te puedes hacer tantito para allá y me permites que termine yo de arreglar mi asunto y después ya con todo gusto te platico. Santo remedio. La Argentina sí muy... Sí, claro que sí. Discúlpame. Yo dije, ya estuvo. ¿Sí se entiende? Pero para poder hacer esa decodificación tuve que ver qué era lo que la provocaba. Si no, ahorita seguiría aventando y poniéndome como Hulk con cualquiera que se trate de meter en mi lugar. ¿Sí se entiende? Bueno. Dice, entonces, dice, observa tu cuerpo. Tu cuerpo es el mejor instrumento para ver si tus pensamientos, tus palabras y tus sentimientos están en coherencia. Ve sus síntomas. El cuerpo usa los síntomas para avisarnos que algo no anda bien. Eso es bien importante. Algo no anda bien. Analiza tus relaciones contigo mismo, con tus más próximos, pareja, hijos, hermanos, etc. Y con todos aquellos con que te relacionas en la cotidianidad. También analiza las relaciones que tienes con tus mascotas y con tus objetos. Ojo, con tus objetos, porque muchas veces con los objetos de los demás somos súper cuidadosos. No, espérate, no le vayas a lastimar su computadora, su instrumento, cuida ese libro de fulano, no lo toques ni con el pétalo de una rosa. Y mi libro, ahí lo aviento donde sea. Y mi computadora la tengo toda llena de polvo, etc. Es decir, allí la vida me está diciendo, hay algo
fíjate bien, hay algo que no está funcionando. Hay algún programa que está activado que no está funcionando. Y entonces las cosas no te van a seguir. Bueno, seguimos, por favor. Sí. Los programas y condicionamientos que nos habitan. Dice, igual que un móvil que ya trae programas preestabilizados de fábrica, nosotros cuando nacemos ya traemos muchos programas. El problema es que en nuestro móvil hacemos actualizaciones y cambiamos los programas para usar los que más nos convienen, pero con nuestros programas no hacemos lo mismo, porque a veces ni sabemos que tenemos esos programas. ¿Qué son esos programas? Todos los condicionamientos familiares, sociales, culturales, etcétera, que tomamos desde el vientre de mamá y que seguimos tomando a lo largo de nuestra vida, pero especialmente desde el momento de nuestro nacimiento y los 7 primeros años. Aquí nuestra conciencia está como en un estado muy parecido al de la hipnosis, y entonces nos cuelan todo tipo de información sin que podamos discernirla. La palabra discernimiento es muy importante porque acuérdense que discernir es poder unir corazón-cabeza. En el cuerpo se dan 2 formas de discernimiento. El discernimiento de nosotros, corazón-cabeza, y el discernimiento que se da en los intestinos, ojo, que son el segundo cerebro, por ahí le dicen el segundo cerebro, en donde los intestinos también se discierne lo que le va a funcionar al cuerpo y lo que no se desecha. Entonces, todo el tiempo tenemos que discernir qué nos funciona y qué no nos funciona. Hay muchos ejemplos de esto, de los programas que nos habitan, ¿no? No sé, voy a poner solamente uno para no hacer muy largo esto. Hay una clásica historia de una familia en la que le llega un psicoanalista, en la que se queja amargamente el muchacho de que en su familia son muy mezquinos, son muy tacaños, a pesar de que tienen dinero, todos son multimillonarios. Dice que siempre en su casa se ha comido poco, se ha comido muy racionado, y aunque el refrigerador esté lleno, siempre se come con mucha raciocinio, con extremada mezquindad. Y que cuando él se quejaba o le decía al papá, oye, papá, pero es que me quedé con hambre o necesita más, el papá le contestaba, hay que prevenirse para los tiempos, y el dinero no, y el dinero, parece que el dinero se saca de las piedras. Bueno, y total que esto se venía repitiendo, ¿sí? Resulta que el chosno había sido minero y había vivido un gran tiempo en la pobreza. Y claro, él sí tenía que sacar el dinero debajo de las piedras, ¿se entiende? Para él, el sacar el dinero debajo de las piedras sí tenía un sentido. Su vida tenía un sentido. Pero después ese programa se heredó y se fue pasando en la psique familiar, en la psique del linaje, generación tras generación. Y no nada más se fue sacando el programa, sino que lo que estaba asociado al programa. Hay que guardar, porque pueden venir tiempos difíciles, ¿sí? Este señor que había sido minero, además había estado en la guerra, y en la guerra pues hay tiempos difíciles. Bueno, pasamos a la que sigue. ¿Cómo puedo saber qué programas me habitan, cuáles me sirven y cuáles no? 1. Aprende a ver lo igual en lo diferente. Esto también lo dice José Luis París. Aprende a ver lo igual en lo diferente. Aplicándolo al teatro, diríamos que la situación es la misma, aunque cambian los personajes, aunque cambia la escenografía, ¿sí? Es decir, hay algo que me está pasando en mi vida que se repite y repite y repite.
Y yo no me doy cuenta que es lo mismo lo que se está repitiendo, que la situación es la misma. Por ejemplo, yo tengo problemas con el maestro, después tengo problemas con el jefe, después tengo problemas con el jefe de vecinos, después tengo problemas con el jefe de los bomberos. Entonces, en realidad yo tengo problemas con la autoridad. Lo que se está repitiendo es que yo tengo problemas con la autoridad, aunque se llame jefe de bomberos, aunque se llame gerente del banco, aunque se llame mi patrón, etc. Entonces, hay que aprender a ver lo igual, lo que se está repitiendo en mi vida, aunque parezca ser en circunstancias diferentes. Luego, dice, un programa que no me sirve, normalmente me causará malestar, sufrimiento, o se lo causará a otros. Esa es una clave para ver si ese programa que me está dictando me sirve o no me sirve, ¿no? Me causará a mí malestar, sufrimiento, o se lo causará a otros. 3. Las sobrereacciones a un hecho, lo que me pasó a mí, ¿no? Por ejemplo, una sobrereacción. Oye, pues, pero si fue una mínima cosa, fue un tapetito y tú te pusiste como loco, como King Kong, ¿sí? Las sobrereacciones a un hecho, persona o circunstancia normalmente son indicadores de que hay algo que no se ha gestionado. Es decir, yo no había gestionado mi frustración, mi humillación como niño, que una niña llega y le dice, tú quítate para allá, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces, ¿cuántas veces me pasó lo mismo? Hasta que de repente ahora lo veo y estallo. ¿Pero para qué estallo? Para resolverlo. Luego dice, lo que no gestionamos en nuestras vidas muchas veces no es nuestro. Lo hemos tomado como una manera de estar en contacto con el clan familiar. Y hace algo muy importante. Venimos de un clan, venimos de un árbol. Yo le decía el otro día a mi hija, nuestros tatarabuelos fueron semilla. Después los bisabuelos fueron el tallo, fueron semilla y raíces. Después los tatarabuelos fueron el tallo. Los abuelos fueron las ramas. Yo soy tus hojas y tú eres el fruto. Y tú ya tienes las nuevas semillas y se repite el ciclo. Es decir, todos traemos de nuestro clan familiar, todos pertenecemos a un árbol. Ahora, no todo lo que hemos tomado de ese clan es negativo, al contrario, lo primero que tomamos maravilloso fue la vida. Hay muchas cosas positivas que tomamos de ese clan, pero hay otras que tomamos y que no nos corresponde a nosotros. Y sin embargo las repetimos. Y ahí es donde es muy importante darse cuenta de cuáles son esas cuestiones. Entonces, estos 4 elementos son algunos de los que nos permiten ver qué programas, qué condicionamientos nos están funcionando o no me están funcionando. Ok, pasamos al que sigue. Dice aquí al final, enfrentar la sombra. Esto es muy importante. Aquí voy a hacer otra pequeña historia para conectarla. Cuando era joven tenía un compañero cuyo cuñado trabajaba en la compañía de Luz y Fuerza. En ese tiempo existía como compañía de Luz y Fuerza. Y él era chofer de un tráiler que cargaba grandes rollos de acero, ¿no? Con los que se ponían el cableado en toda la República. Entonces, en una ocasión, esta persona tuvo la desgracia, iba en su tráiler por la carretera y de repente tuvo que frenar de golpe, la carga se le vino encima y él, pues, murió de una manera muy trágica. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Bueno, pues eso le pasa a cualquier gente en algún momento dado de su vida, sobre todo si ya tiene un tiempo de vida, de experiencia. Es decir, si yo me freno, toda la carga se me viene encima. Y entonces aparece el viejito, ¿sí? Aparece la carga en el cuerpo. Y entonces empezamos a ver, ¿sí?
porque se le vino toda la carga. ¿Qué es toda la carga? Todos aquellos condicionamientos, problemas, etcétera, que no resolvió. Y cuando se tuvo que frenar de golpe, como en este caso que la pandemia nos frena de golpe, ¡bum!, se nos viene todo el peso encima. ¿Sí? Y empiezan a aparecer entonces los síntomas, los achaques, los síntomas, que no son otra cosa más que recordatorios del cuerpo de, ojo, no has resuelto, no has resuelto, no has resuelto. Empiezan a aparecer las broncas con el vecino, que ojo, no es el vecino, es el universo que nos está diciendo, no has resuelto, no has resuelto, y así por el estilo. Se nos poncha el carro, se nos desviela el carro, etcétera. Y uno dice, ¡ay, el carro! No, el carro es el instrumento del universo que te está diciendo, ojo, hay algo que no has resuelto, que tiene que ver con el funcionamiento de tu cuerpo, etcétera. Bueno, entonces dice aquí, hay 3 elementos. Bueno, dice también aquí una cosa que decía Jung, más o menos textualmente, no es muy textual, pero es así. Siempre rehuirás entrar a ti mismo mientras puedas proyectar en otros lo que te molesta. Que es lo que decíamos un poco del afuera, ¿no? Siempre proyectamos hacia afuera. No es que la culpa la tiene el vecino, no es que la culpa la tiene el jefe, la culpa la tiene el presidente, la tiene Dios, la tiene el Papa, el Vaticano, la conspiración, no sé qué. O sea, siempre hay alguien que tiene la culpa. Dios, el diablo, el ángel, el arcángel, etc. En el momento que dejamos de eso, enfrentamos nuestra sombra. ¿Qué es nuestra sombra? Todos esos programas, todas esas cargas que no hemos querido resolver o que las hemos resuelto mínimamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con 3 preguntas. Es otra vez un camino. Pregúntate, ¿qué es lo que no me gusta de una persona o situación? Siempre nos pasa, ¿no? Que llegamos a un lugar y hay algo que no me gusta de esa persona o no me gusta de la situación. Pero en lugar de verlo externo hacia afuera, es que esta es una quién sabe qué, recordar para qué me lo está presentando la vida. Esa persona está haciendo la proyección al revés, que eso que yo estoy viendo en la persona o en esa situación está en mí y no lo he resuelto. Por eso el universo me lo sigue presentando. La otra pregunta es, ¿cuál es mi mayor miedo? ¿A qué es a lo que más miedo le tengo? Y entonces, igual, ¿no? Hay que encontrar la raíz de ese miedo. Porque muchas veces la raíz de ese miedo está más allá de lo que me pasó, ¿no? Es que le tengo miedo a las arañas porque me picó una araña cuando era chico. Bueno, ese fue el momento, pero a lo mejor hay algo más atrás, ¿no? Entonces es importante investigar. ¿Qué de lo que soy no estoy dispuesto a cambiar? O sea, ¿qué de lo que soy ahora no estoy dispuesto a cambiar? Ojo, porque todo cambia. Lo que nos ha venido a enseñar esta crisis, por ejemplo, con la pandemia, es que todo cambia, todo está en movimiento, ya nada va a ser como antes. Es decir, todo se mueve en el universo, vamos a una velocidad impresionante, la Tierra se va moviendo, nuestras células están muriendo por millones y están naciendo por millones, todo se está moviendo. Entonces todo cambia. ¿Por qué yo no quiero cambiar? ¿O qué es lo que de mí no quiero cambiar? ¿Sí? Y sobre todo aquello que defiendo a ultranza, que no quiero cambiar, que yo empiezo a ver que sin embargo me causa malestar a mí o le causa malestar a otro. Bien, pasamos a la que sigue. Bueno, el final de este chorizote. Dice, solo podrás estar en coherencia, pensar, hablar y actuar bien cuando hayas realizado un profundo trabajo contigo mismo. Hay muchos caminos. En Oromú, el alfabeto sagrado. También recuerdo un ejercicio que me enseñaron en Oromú, que es muy bueno, que se llama el inventario. O sea, en una hoja en blanco pones, para ver cómo está tu coherencia, qué pienso, qué digo, qué siento y qué hago en consecuencia. Y ahí que vas a poner, por ejemplo, el mundo. ¿Qué pienso del mundo? ¿Qué hablo del mundo? ¿Qué siento del mundo? ¿Qué hago con el mundo?
No, es que yo pienso que el mundo es un sitio de paz y de armonía. Pero digo, no, estos hijos de su quién sabe qué, de su, o sea, entonces ya hay incoherencia. Esto, yo puedo poner en eso muchas cosas. ¿Qué pienso del mundo? ¿Qué pienso de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de Dios, del presidente, de mí mismo? Y contestar y contestar. Me voy a dar cuenta al final dónde están las incoherencias y ahí es donde voy a empezar a trabajar. Bueno, en Oromú, el alfabeto sagrado, ya conocemos que hay un alfabeto y que nuestros nombres, nuestras letras y nuestros nombres ya de por sí traen cosas que tenemos que trabajar y que hay que hacer. Y propongo algunas cosas en las que yo he estudiado que a mí me han funcionado. Creo que habrá muchísimas más, pero creo que pueden funcionar. La bioneuroemoción de Enrique Corbera, así lo encuentran en el internet. Las constelaciones familiares de Bert Hellinger. La epigenética y la reprogramación consciente del Dr. Bruce Lipton, un biólogo maravilloso. La psicomagia de Jodorowsky, que es un director y actor chileno francés que ahorita ya tiene 92 años y lo ven y no lo creen. La reprogramación consciente, que esta la aprendimos aquí con el guardián de la Peña de Bernal. Peña de Bernal es un monolito muy antiguo que está aquí, y hay un guardián, ese guardián nos enseñó esto, la reprogramación consciente. La oración consciente de Greg Baden, y por supuesto, todo lo que tu real ser te inspire. Ponte las manos en el corazón, conéctate y busca entonces la inspiración y la revelación. Utiliza tu ego, tu personalidad como lo que es, como la herramienta. Y entonces esa herramienta te puede ayudar a anclar y a sacar el conocimiento. Bueno, pues eso sería todo. Gracias. Ahora quisiera abrir un pequeño espacio de preguntas, de inquietudes, de comentarios. Creo que nos ayudaría a todos. No sé si alguien quiera decir algo. O calle para siempre. Adelante, hermanos, ¿alguna pregunta, comentario que tengan? Yo tengo muchos. Adelante, eso es muy bueno. Primero saludarte, Gustavo. Sí. ¿Cómo han estado? Me da Pues mucho bien, gusto verte. Me da mucho gusto verte. Igualmente, aquí estamos, aquí está Ruth junto a mí también. Sí, la vi que pasó, Ruth, te mando un abrazo. Igualmente, cariño, un abrazo. Oye, qué ameno nos hiciste toda la presentación. Gracias. Muy padre. Y me gustó mucho cómo nos fuiste llevando a entender esa dualidad, porque realmente a eso nos llevaste, a entender esa dualidad entre lo que pensamos, entre lo que hacemos, entre lo que vivimos, todo lo que los ejemplos que nos pusiste. Y además, cómo nos fuiste introduciendo en la parte de Oromú, que tenemos dos polos, que siempre vamos a estar del polo positivo al polo negativo. Y lo más difícil, nos los pusiste con ejemplos bien sencillitos, que si el kinder, que si el tapetito, pero espérate que los ejemplos están tremendos de otra forma. O sea, esos son ejemplos nada para lo que vivimos realmente y lo que estamos lidiando cotidianamente. Y entonces ahí está el problema. ¿Cómo le vamos a hacer para reconocernos y para saber entender esos ejemplos? ¿Por qué reacciono de pronto tan enojada con mi hija? ¿O por qué me enojo con mis nietos? ¿O por qué soy de cierta manera en alguna situación? Eso me va a llevar mucho tiempo encontrarlo, a lo mejor. O a lo mejor no. O a lo mejor no. Y también me gustó mucho eso que dijeras del guardián de la Peña de Bernal. Todos sabemos que los lugares así, los cerros, las montañas, los lagos, tienen un guardián. Y me interesaría mucho si puedes explicarnos más sobre eso, hablarnos más sobre de eso. Y también cómo nos fuiste describiendo toda la gama de emociones.
en esas listitas tan interesantes. Nos las fuiste describiendo de una manera muy sencilla y muy accesible. Y muchas gracias. Sí. Sí, mira, lo del guardián, de hecho lo puedes localizar en internet. Es muy interesante la historia de este señor, que se llama Carlos Martínez, porque él incluso fue hasta político, fue presidente municipal de Tequisquiapan y de Ezequiel Montes y demás, pero él empezó a promover esto de manera un poco al principio turística, digamos, la cuestión esta del equinoccio y todo. Y en una de tantas cuestiones así, él empezó a recibir así como que tuvo una iluminación, ¿no? Y entonces empezó a dejar todo y se dedicó ya a ser el guardián. Y entonces él hace un trabajo muy interesante que es así, es como hacer una línea del tiempo que tú puedes hacer en tu casa. Él lo explica muy bien en su video, lo voy a subir ahí, de cómo puedes ir encontrando y limpiando esos programas, o sea, limpiando esas cosas que te están lastimando. Hay muchas claves ahí para poder limpiar esto, por ejemplo, de la relación con la hija. Te digo, lo más importante siempre es como autoobservarte. Evidentemente, por eso yo decía en la presentación que una de las cosas que te indica es que se repite. O sea, porque alguien dice, bueno, pero es que ¿qué tengo que empezar a trabajar? No trabajes todo, no vas a terminar nunca. Trabaja aquello que se ha repetido. Es decir, si en tu vida, por ejemplo, has tenido siempre problemas para relacionarte con tu hija, a ver, sí. La pregunta sería, ¿y cómo fue tu relación con tu mamá? Tú como hija, ¿cómo fuiste con mamá? ¿No? Y después, ¿cómo fue tu mamá como hija? Si todavía tienes chance de preguntarle, porque resulta que hay veces que lo que sucede es que se va repitiendo el programa, ¿me entiendes? A veces se van repitiendo los programas por algo que se llama lealtad al linaje, ¿no? Es aquello de que, bueno, es que en esta familia todos han muerto de cáncer. Se murió tu abuelo, se murió, entonces yo me voy a morir de cáncer. No, es decir, es que en esta familia hay casos muy impactantes de gente que incluso que tiene accidentes el mismo día en que se accidentó la mamá o la abuela, porque de alguna manera son leales al programa del clan. Entonces, bueno, es un trabajo, pero fíjate que es un trabajo, nosotros lo hemos estado aprendiendo, que cuando ya empiezas a entenderlo, lo puedes hacer tú en tu casa, es lo que enseña el guardián, lo puedes hacer, es lo que enseña Jodorowsky, tú con una silla, o sea, si tú de repente descubres que hay algo que tú no le dijiste a mamá, no sé si tu mami está viva todavía, pero bueno, esté o no esté viva, de repente a lo mejor descubro que hay algo que yo no le dije a mamá, o sea, que yo le pido a mi hija que me diga algo y mi hija se queda callada, no me dice. Y entonces de repente resulta que yo me acuerdo que mi mamá me pedía que yo le dijera algo y hay algo que yo no le dije nunca a mamá. Bueno, entonces pones una silla, a esa silla, es muy teatral, ¿no? Es muy teatral. A esa silla le pones un vestido, o simplemente le pones un letrero así con plumón que diga mamá, o le pones el nombre de tu mamá y le dices mamá. Y esa silla. Y te sientas frente a la silla y le vas a decir eso que nunca le pudiste decir, ¿no? Y le dices todo lo que le tienes que decir. Bueno, hasta que te acabes, hasta que acabe, le das las gracias por haberte dado la vida, que es algo muy importante, ¿sí? Y cierras. Bueno, a veces sucede que a los pocos días, la hija que no te hablaba, te habló. ¿Sí me entiendes? Porque entraste al campo cuántico, es decir, entraste al alma, y todos queremos resolver. Muy bien. Mira, otra de las cosas que también me pareció bien interesante que nos ejemplificaste fue lo del accidente del señor que se le viene todo. Ajá. No, eso fue impresionante. Sí, A todos se nos viene así todo. Llega un momento que se te viene todo. Y luego te claro. dicen, pues es que ponte a vibrar las leyes, ponte a hacer oración, ponte a hacer todo. Pues claro que sí. Pero fíjate, ahí está el ejemplo. ¿Por qué se te vino todo? Porque no lo has resuelto. Porque lo tienes que resolver. Claro. Porque son cosas que tienes que resolver.
Y ese Exactamente. ejemplo me pareció impresionante. Sí, claro, claro. Fíjate, bueno, creo que es importante hablar de las experiencias personales. Yo te voy a platicar, por ejemplo, de otra experiencia que es muy importante para mí, porque me ayudó muchas cosas, ¿no? Dentro de resolver mi pasado, resolver mis cosas, ¿no? Resulta que bueno, yo soy director escénico también, ¿no? Entonces, yo siempre en mi vida profesional pasaba mucho que, oye, Gustavo, hay una beca para ir a estudiar a tal parte, para un director, y pensamos en ti. Y yo decía, no, ¿sabes qué? Mejor que vaya ella, mejor que vaya fulano, mejor que vaya Mengano. Y siempre dejaba yo pasar a otro y dejaba ir la oportunidad, ¿no? Bueno, de repente, un día me vino ese cuestionamiento por una crisis que estaba pasando yo en mi vida profesional y de repente digo, a ver, ¿por qué siempre se ha repetido este hecho de que cuando tienes la oportunidad de mostrarte, de decir yo puedo o de tomar algo, ¿por qué siempre dejas pasar a alguien, ¿no? O sea, ¿por qué te pones en segundo lugar? Bueno, fue tan increíble como esto, fíjense. Mis dos padres son hijos de segunda familia. O sea, mis dos abuelos tuvieron en ese tiempo, como quien dice, su segunda casa, y mi papá era hija de esa segunda casa y mi mamá era hija de esa segunda casa. Entonces, en la psique familiar, mis papás siempre en el inconsciente se sintieron en segundo plano, porque estaban primero los primeros, ¿sí se entiende? Los primeros hermanos, las primeras hermanas. Eso yo lo absorbí y yo cómo lo manifesté. No, espérame, yo no puedo ser el primero, siempre soy el segundo, siempre tiene que pasar primero alguien. En el momento que lo resolví, así, mira, como magia, ¡fum!, se arregló todo. Y empecé a recibir y a aceptar lo que merecía por mi trabajo. Lo que te merecías. Claro. Mira, qué bonito. Qué bonito. Bueno, déjame decirte que yo no tengo problemas así graves con mi hija. Mis hijas vivimos aquí todas en montón. Aquí estamos todos, mis nietos, mi yerno, todo el mundo. Ajá. Pero sí hay situaciones, ese fue un ejemplo, pero hay situaciones como las que tú mencionas, que tienes que resolver. Ajá. Y son situaciones dramáticas a veces en tu vida. ¿Sí? A veces son dramáticas y no te das cuenta. Claro. Y mientras no te das cuenta, pues ahí siguen. Pero el problema es que te des cuenta. Ese Claro. es el problema. Claro, claro. Y tu cuerpo, o sea, escucha tu cuerpo, porque el cuerpo es el que te va a decir muchas veces qué pasa, ¿entiendes? El cuerpo empieza a decirte, me empiezan a doler las piernas, chihuahua, las piernas, bueno, las piernas es avanzar, es el futuro, o sea, es la tierra, o sea, que sí, las rodillas están los ancestros, es la flexibilidad, o sea, hay muchos elementos que te van a ayudar a decir, por ahí va, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Porque todo está conectado. Todo está conectado. Y una vez que empiezas a mover el primer chip en tu cuerpo, ¡fum!, es como abrir un programa en la computadora, ¿no? Hablando aquí con Paloma, o sea, que abres una ventana y se despliegan un montonal de menús, ¿no? Así es. Que el ser te pone. Sí. Muchas gracias, Gustavo. Y ya cedo la palabra a alguien más. Muchas gracias. Y adiós. Te agradezco mucho, Gustavo, por esta gran plática. La verdad está súper padre. Y fíjate que ahorita realmente me hizo conciencia de cómo es posible que nosotros vamos repitiendo lo mismo cada ciclo. Y cuando yo quiero brincar ya, hacer algo mejor, tener una estabilidad, vamos a hablar de números, tener una estabilidad financiera, y haz de cuenta que parece que me llevan otra vez para atrás, y vuelvo a repetir lo mismo. Y son ciclos. Ahorita que estuviste comentando, qué pienso, qué digo, qué siento, qué hago, cómo estoy.
realmente me abrió mucho el decir, ok, hay algo que no he yo resuelto y que me ha faltado esa parte de dar el brinco a estar bien, sí. Y a estar bien en cuestión económicamente, aunque no tengo hijos, no tengo, tengo a mi madre y a mi hermana, y pues yo digo, quiero estar en una mejor posición para poderlas tener bien a ambas. Y sin embargo, algo pasa que vuelvo otra vez y me entra la desesperación, la frustración y el enojo y todo lo demás. Y digo, a ver, espérame, que hasta ahorita que estás comentando, dije, ok, algo estoy haciendo que me está volviendo otra vez el ciclo, donde cuando yo pienso que ya estoy bien, resulta que no estoy bien. Y digo, ok. Y pues la verdad es muy gratificante porque uno se da cuenta del tamaño de las cosas que no hemos trabajado todavía. Y estamos hablando también hasta en relaciones personales. Claro, claro. Sí, claro. Sí, mira, Manuel, una vez con Ruth le ponía un ejemplo, ¿no? Decía, si tú quieres escuchar un disco, si tú quieres escuchar a los Beatles, tienes que poner la memoria, el disco, el acetato, el cassette, lo que sea, que traigan la música de los Beatles, tocada por los Beatles, pero si lo quieres escuchar con ellos. Si tú pones un cassette de los Rolling y quieres escuchar a los Beatles, pues no los vas a escuchar, vas a escuchar a los Rolling. Entonces eso pasa con los programas. O sea, uno quiere que su vida cambie, pero sigue metiendo el disco de los Rolling queriendo oír a los Beatles, ¿sí me entiendes? O sea, a veces quiere uno que las cosas cambien con la riqueza, pero sigo teniendo mis pensamientos y mis acciones de pobreza. O quiero que mejoren las relaciones con el vecino, ¿sí? Pero no mejoran las relaciones con mis vecinos inmediatos, que son mi pareja, o ni siquiera con los objetos. Porque a veces parece que no, pero muchas veces los objetos se llevan la de malas de todo lo que no me llevo bien con los demás, ¿no? Entonces ahí es donde tengo que observar, a ver, ¿qué está sucediendo? Y tengo que ver si eso es mío, o sea, o simplemente yo lo estoy actualizando. Miren, yo siempre pongo este ejemplo que a mí me impresionó mucho de la biodescodificación, que así se llamaba antes la bioneuroemoción, y que es cuando inicia en Francia, inicia con Christian Fleischer, es otro doctor maravilloso. Él pone un ejemplo que a mí me fue muy significativo en mi vida. Resulta que llega una señora, eso fue como a finales del siglo pasado, llega a verlo y le dice, es que vengo a verlo porque estoy harta de que tengo problemas en el trabajo, dice, soy jefa, pero todo el mundo me odia, me detesta porque consideran que soy una negrera y que soy una gente explotadora y que soy una gente que soy demasiado rígida, impositiva con los demás. ¿En qué trabaja usted, señora? Dice, soy directora de una oficina de correos. En ese momento todavía pues era el correo de las cartas, ¿no? Las cartitas, pero bueno, todavía existía. Entonces agarra y le dice, bueno, a ver, vamos a ver. Y empiezan las preguntas, porque a final de cuentas todo esto es como preguntas, como en el análisis del teatro, ¿no? ¿Cómo descubrías para hacer un personaje? Pregúntale, ¿no? Entonces, ¿cómo descubres tu personaje? Pregúntale. Entonces empiezan a preguntar y resulta que normalmente la biodecodificación lo que te pregunta es, bueno, a ver, ¿qué pasó en los últimos 3 años? Entonces, no, de repente, pues no había nada significativo que se pudiera conectar. Bueno, entonces, a ver qué pasó, y así se van, hasta que llegó un momento que se fueron al transgeneracional, es decir, esto no es tuyo, esto viene de alguien de atrás. Para no hacértela de cuento, resultó que en la Segunda Guerra Mundial, el bisabuelo estaba muy enamorado de una chica, estaban a punto de casarse, cuando viene la invasión alemana, él se va a la resistencia, y durante ese tiempo de la guerra, él le escribía cartas
le escribía sus cartas, le escribía sus cartas, le escribía sus cartas, hasta que llegaron las cartas, dejaron de llegar las cartas. Termina la guerra, pasa un año, la chava dice, seguramente murió, se casa con otro hombre, tiene un hijo, y como por ahí del 40 y tantos, él regresa, había estado prisionero en un campo de concentración, etcétera, etcétera. Cuando regresa, ella ya está casada, ya tiene un hijo, y esto causa toda una tragedia. Ok. ¿Qué sucedió? Que 50 años después, la nieta o la bisnieta decía, su psique decía, las cartas tienen que estar a tiempo, porque si el correo no llega a tiempo, hay problemas, hay tragedia. Eso lo graba el subconsciente, porque en el subconsciente no hay tiempo, el tiempo no es lineal como acá, el tiempo es circular. Entonces, ella que estaba haciendo, actualizar la necesidad de que las cartas llegaran a tiempo para que no hubiera tragedia. Y entonces, ¿qué hacía? Que como jefa de correos, les imponía a todos que las cartas tenían que estar a fuerza. ¿Y eso qué le traía a ella? Problemas. O sea, ella, entre comillas, estaba solucionándole el problema a la bisabuela de que las cartas llegaran y al bisabuelo. Pero en su vida cotidiana, eso la estaba afectando a ella, porque tenía malas relaciones con sus empleados. ¿Sí me entiende? Sí, muy Sí, claro. muy cierto. Gracias, gracias. Sí. Bueno, pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Bueno. Nos dejaste muy impactados y ya nadie quiere hablar. No, pues adelante, aquí estamos, ¿eh? Y gracias por invitarme y cuando se pueda otra vez, pues con todo gusto hablamos de cosas. Muy bien. Gustavo, Aquí te Gustavo, esperamos. buenas. Gracias ante todo, ¿verdad? Pero quiero comentarte, también tuve yo una temporada, un sueño repetitivo. Sí. Y con lo que estás diciendo, con la charla que nos estás diciendo, nos estás comentando, es del inconsciente al consciente. Claro. Y lo que hay que sanar, curar, es el alma. Exacto. Es igual a la conciencia. Exacto. Y en la conciencia las leyes nos dicen que buscar el equilibrio dentro de una armonía. Claro. Fíjate que yo tuve una experiencia en un sueño repetitivo. Sí. Y lo comparé ahorita con varios ejemplos que pusiste. Ese sueño repetitivo era de violencia. Me atacaban. Sí, me atacaban. Y yo en la vida diaria, en ese tiempo, yo era muy violento. Sí, yo era muy violento. Entonces, cuando yo llego a Oromo, ese sueño no seguía y seguía y seguía. Y me dijeron, entrégate. En sueño me dijeron, entrégate. Solté todo lo que traía para defenderme y me fui volando y se acabó el sueño y mi vida comenzó a cambiar. Dale. Se fue cambiando Claro. mis actitudes. Se fue acabando la violencia. Y los comentarios que hiciste y los ejemplos que hiciste me aclararon. Gracias. Ah, pues qué bueno. Sí, hiciste ahí una psicomagia. Fíjate que con eso de los sueños, otra experiencia que a mí me sucedió, yo siempre soñaba con que estaba yo a la orilla del mar y de repente empezaba a crecer el oleaje, crecer el oleaje, y de repente ya me estaba el oleaje devorando, ¿no? Bueno, entonces resulta que tenía yo ese sueño repetitivo y aparte me empezó a suceder que yo me empecé a despertar entre las 2:57 de la mañana y las 3:10. 2:57 de la mañana y 3:10, 2:57 y 3:10. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, resulta que al hacer una introspección, al investigar, yo tenía 5 meses en el vientre de mamá cuando el terremoto de 1957. Yo estaba en el líquido amniótico, es decir, mi mamá conmigo en el vientre
se puso como loca con el terremoto, porque además la cuna de mi hermano se iba de lado a lado, y bueno, mi mamá se ponía muy angustiada con los terremotos. Entonces yo era muy nervioso, porque claro, yo como feto absorbí toda esa energía, y yo por eso siempre soñaba con que estaba temblando, y que además el agua se agitaba, ¿no? Era eso. Y curiosamente me despertaba yo a las 2:57, porque el terremoto del 57 fue a las 2:57 de la mañana, de la madrugada. Y yo nací a las 3:10 de la mañana. Ah, O sea, así es, o sea, usted, la conciencia siempre está en contacto, siempre está buscando comunicarse, conectarse con nosotros, y utiliza todo. A veces utiliza cosas que no imaginamos, porque también es otra de las cosas. En este rollo espiritual, todo es espiritual. Otro ejemplo que siempre les ponía yo aquí en Oromú, de que todo es espiritual. Un día me acuesto, le pido a mi real ser que me revele algo, y me dice, y tengo un sueño con un helado de limón. Y le digo a la abuela, levantarme, oye, fíjate que le pedí a mi real ser que me inspirara, y resulta que me dijo helado de limón. ¿Qué será? Pues, ay, yo primero pensé hasta como de una tontería, y pasó. Helado de limón. Ya, lo olvidé. Como al mes, andamos caminando aquí por Querétaro, me meto a una paletería para tomarnos un agua ahí en el centro, y de repente le digo a la abuela, oye, si piden un helado de limón, pues pídelo. Al momento que le digo, me agacho así quiero de limón, en la pared está un póster que decía, ¿quieres saber de dónde en verdad vienes? Asiste a una conferencia. Y fuimos a la conferencia, y esa conferencia, ¡boom!, nos dio una revolución en nuestra vida tremenda. Entonces, uno dice, bueno, es que qué cosa tan banal, aparentemente, el helado de limón, y además ni me gusta el helado de limón, pero sin embargo, es una manera que el ser te dice, ojo, hasta en las cosas más cotidianas puede estar la señal que necesitas para tu avance. observar y decidir. Exacto. Gracias. En abril, ¿nos podrías dar otra conferencia? Claro que sí. Excelente, te lo agradezco. Gracias. Sí, me gustaría, claro que sí, cómo no, la planeamos y adelante. Claro que sí. Bueno. Gracias. No, pues gracias a ustedes por escucharme y compartir, claro. Muchas gracias, Gustavo. Es un placer escucharte, tan ameno como siempre, y tan profundo a la vez, ¿verdad? Con todos estos tips que nos das y que nos recuerdas de la propia enseñanza. Ahora sí que nos has dejado tarea para darle, y como nos dice hermano Monroy, por ahí te vamos a estar contactando para una próxima sesión. Ok, cómo no, aquí estamos. Un abrazo de mi parte y de parte de Ruth, aquí está también. Igualmente. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias a todos. Luego, gracias. Adiós. Adiós.